Estados Unidos al borde. La guerra que se volvió hacia adentro comenzó con urgencia. Se desarrolló con certeza, y ahora, apenas unas semanas después, se está desmoronando en algo mucho más impredecible, un conflicto que fue presentado como decisivo, estratégico, incluso necesario. Se está transformando rápidamente en una tormenta política y económica dentro de Estados Unidos. No dentro de meses, no dentro de años, sino de inmediato, en menos de 60 días. En todo el país, un cambio silencioso pero inconfundible está ocurriendo. El lenguaje ha cambiado, el tono se ha endurecido, y la pregunta que antes apenas se insinuaba ahora ocupa el centro del escenario. ¿Qué está logrando realmente esta guerra? Detrás de los comunicados oficiales y las declaraciones cuidadosamente elaboradas, otra realidad empieza a tomar forma. Una definida no por la victoria, sino por la incertidumbre. No por la unidad, sino por la fractura. El conflicto con Irán, presentado como una demostración de fuerza, está revelando algo mucho más frágil: los límites de la paciencia pública en una era donde cada consecuencia se siente en tiempo real. La administración insiste en que las hostilidades han cesado. Se anunció un alto el fuego. El lenguaje sugiere cierre, resolución, control. Pero fuera de los pasillos del poder, esa narrativa no logra sostenerse, porque para millones de estadounidenses nada parece haber terminado. Los precios de la gasolina siguen subiendo. La inflación aprieta cada vez más. La vida cotidiana se vuelve más cara, más incierta. Y la conexión entre esas presiones y el conflicto en el extranjero ya no es abstracta. Es directa, inmediata e imposible de ignorar. Así no solían desarrollarse las guerras modernas. Hubo un tiempo en que la distancia suavizaba el impacto, cuando los costos se retrasaban, se filtraban, se ocultaban con el paso del tiempo. Esa distancia ha desaparecido. Ahora las consecuencias llegan al instante, y con ellas la duda. Las cifras por sí solas bastan para alimentar esa duda. Se estima que mantener el conflicto ha costado más de $500 millones por día. Es una cifra que impacta no solo por su magnitud, sino por lo que representa. Un flujo constante de recursos en un país donde millones ya luchan por mantenerse a flote frente al aumento del costo de vida. Los críticos han tomado ese número y lo han convertido en un símbolo de prioridades equivocadas. Hacen comparaciones directas. Hablan de lo que ese dinero podría financiar dentro del país: salud, infraestructura, salarios. El argumento no es sutil. Está diseñado para provocar, incomodar y forzar una reflexión. Los defensores del conflicto responden con la misma intensidad. Argumentan que la amenaza que representa Irán es real, inmediata y potencialmente catastrófica. Señalan sus ambiciones nucleares, décadas de hostilidad, los riesgos de la inacción. Desde su perspectiva, el costo de no hacer nada sería mucho mayor. Pero incluso dentro de esa defensa, comienza a surgir una tensión, porque la justificación, aunque urgente, sigue incompleta. Si el objetivo era desmantelar las capacidades nucleares de Irán, eso no se ha logrado. Si la meta era debilitar al régimen, sigue firmemente en el poder. Si la intención era dar un golpe decisivo, el resultado dista mucho de serlo, y esa brecha entre lo prometido y lo obtenido es donde el apoyo público empieza a erosionarse. En los debates políticos, las fracturas ya son imposibles de ignorar. Lo que hace este momento especialmente volátil no es solo la crítica, sino su origen. No está limitada a un solo partido. No proviene únicamente de opositores ideológicos. Voces de todo el espectro político están expresando preocupaciones similares. Republicanos cuestionan la estrategia. Demócratas critican la ejecución. Independientes muestran una creciente inquietud. Esta convergencia es rara y tiene peso, porque en un entorno profundamente polarizado,
El acuerdo entre distintos sectores suele indicar algo más profundo que una simple discrepancia política. Señala una falta fundamental de confianza. En el centro de la tormenta hay una pregunta que ninguna administración puede ignorar. ¿Se ha justificado esta guerra ante el pueblo estadounidense? Hasta ahora, la respuesta parece ser no. Y en una democracia, esa respuesta tiene consecuencias. Los debates se han vuelto más intensos, más confrontativos. Las acusaciones vuelan sin filtro. Algunos sostienen que la administración ha pasado por alto al Congreso, llevando el poder ejecutivo al límite. Otros argumentan que decisiones pasadas prepararon el terreno para este conflicto, señalando la retirada del acuerdo nuclear que buscaba limitar las capacidades de Irán. Ese acuerdo sigue siendo un punto de fricción. Sus defensores dicen que ofrecía control y supervisión. Sus críticos aseguran que era insuficiente y temporal. Su ausencia, según algunos, creó un vacío que ahora ha sido llenado por el conflicto. El debate ya no es solo sobre el pasado, es sobre responsabilidad, sobre si esta guerra era inevitable o si fue el resultado de decisiones que pudieron ser diferentes. No hay consenso, solo escalada. Mientras tanto, fuera del ámbito político, la presión económica sigue aumentando. Para muchos estadounidenses, la guerra no se vive a través de discursos ni informes. Se vive en facturas, recibos y gastos diarios. El precio del combustible se convierte en un mensaje político. El costo de los alimentos se vuelve una medida de liderazgo, y a medida que esos costos suben, la paciencia disminuye. Aquí es donde el conflicto adquiere otra dimensión. Deja de ser solo política exterior. Se vuelve doméstico, personal, inmediato. La administración enfrenta un equilibrio delicado. Debe sostener una narrativa de fuerza y necesidad, mientras responde a una población cada vez más escéptica, más presionada y menos dispuesta a aceptar explicaciones vagas. El peligro está en subestimar ese cambio, porque la opinión pública no colapsa de golpe. Se desgasta, poco a poco, hasta que de repente ya no está. Pequeñas dudas se acumulan y se transforman en una pérdida de confianza más amplia. Y una vez que eso ocurre, recuperar el apoyo se vuelve mucho más difícil. La historia ofrece lecciones, aunque no paralelos exactos. Cada conflicto es distinto. Cada momento tiene sus propias condiciones. Pero hay un patrón claro. Las guerras sin objetivos claros ni resultados visibles tienden a perder el respaldo del público. No siempre de inmediato, pero sí de forma inevitable. Lo que hace diferente a este momento es la velocidad. 60 días. Eso es todo lo que ha tomado para que la conversación pase de la justificación al escepticismo, de la urgencia al cansancio, del apoyo a la duda. Y esa velocidad lo cambia todo. Reduce los tiempos, aumenta la presión, deja menos espacio para ambigüedades estratégicas y menos tolerancia para resultados diferidos. La afirmación de que la guerra ha terminado no alivia esa presión. Si acaso, genera nuevas preguntas. Si el conflicto terminó, ¿por qué sus efectos continúan? ¿Por qué los costos siguen aumentando? ¿Por qué la sensación de incertidumbre no desaparece? No son preguntas retóricas, son riesgos políticos reales. Los críticos ya han comenzado a redefinir el conflicto no como una necesidad, sino como un error evitable. Señalan la falta de resultados concretos, destacan la carga económica. Cuestionan el proceso de decisión. Los defensores advierten contra la complacencia. Insisten en que las amenazas no desaparecen por conveniencia, que liderar implica decisiones difíciles, que la seguridad exige sacrificios. El choque entre estas visiones se intensifica y en el fondo existe una tensión más profunda, la distancia entre la necesidad estratégica y el consentimiento público. Un gobierno puede creer que una guerra está justificada, puede tener información, análisis y cálculos a largo plazo. Pero sin el respaldo de la población, esa justificación se vuelve frágil,
porque las guerras no se sostienen solo con estrategia, se sostienen con convicción. Y en este momento, esa convicción se está debilitando, no ha desaparecido, pero está cambiando. Y ese cambio es difícil de revertir. Las implicaciones van más allá de este conflicto. Reflejan una transformación más amplia en la forma en que las guerras son percibidas y evaluadas en la actualidad. El umbral de aceptación es más alto. La tolerancia a la ambigüedad es menor. La demanda de claridad es inmediata, y cuando esas expectativas no se cumplen, la reacción es rápida. Esa es la realidad que enfrenta ahora la administración. Una guerra que pretendía demostrar control está revelando vulnerabilidad. No en el campo de batalla, sino en la opinión pública. No en territorios lejanos, sino dentro del propio país. La pregunta ya no es si la guerra era necesaria, es si puede sostenerse, política, económica y socialmente, en su forma actual. Porque aunque los combates se hayan detenido, las consecuencias no siguen desarrollándose en debates, en cifras, en la vida cotidiana. Siguen moldeando percepciones, redefiniendo prioridades, y lo hacen a una velocidad que deja poco margen de corrección. Aún hay tiempo para cambiar el rumbo, para aclarar objetivos, para responder a las preocupaciones, para reconstruir la confianza. Pero ese margen se está reduciendo, y con cada día que pasa, el costo de no actuar aumenta, no solo en dinero, sino en credibilidad. Al final, el mayor peligro puede no ser la guerra en sí, sino la incertidumbre que la rodea. La sensación de que algo importante ha comenzado, pero no ha terminado. Que se han tomado decisiones, pero no se han explicado completamente. Que las consecuencias se sienten, pero no se comprenden del todo. Esa incertidumbre alimenta la desconfianza. Y la desconfianza, una vez que se instala, es difícil de contener. La guerra puede haber comenzado lejos, pero sus efectos más impredecibles se están desarrollando en casa y apenas están empezando.